Hola televidentes, esta tarde nos encontramos en su noticiero favorito, Hechos, PH, con sus conductores, Miguel y Martín. Muy buenas tardes televidentes. Esta noche, o tarde, quieran ver el video, daremos algunos temas sobre el pH que van a ser muy importantes si es que van a estudiar química. Los temas que vamos a dar es conceptos de ácidos y bases según Arrhenius, propiedades de ácidos y bases, concepto de pH, ¿Cómo se mide el pH? Escala del pH, importancias de acidez del suelo, con nuestras reporteras Diana Hernández y Leslie Palma, que lo veremos más adelante. Y bueno, sus servidores. Buenas tardes, les voy a explicar, o más bien les voy a dar brevemente la explicación del concepto de ácidos y bases según Arrhenius. Bueno, les diré, hace mucho tiempo Arrhenius fue quien clasificó los ácidos como aquellas sustancias que pueden o tienen la capacidad de liberar protones de hidrógeno, y a las bases aquellas sustancias que son capaces de liberar hidróxidos. Esta teoría tenía algunas limitaciones, ya que algunas sustancias podían comportarse como bases y aún así sin tener la molécula de ion hidroxilo. En unos momentos nos enlazaremos con mi compañero Martín, que nos hablará sobre el concepto de ácidos y bases. Noticias, les vamos a hablar sobre la teoría de Bronsted-Lowell. Según esta teoría, dice que los ácidos son capaces de dar protones y las bases son capaces de aceptar todos los protones que se les dan. Como por ejemplo, aquí tenemos en la ecuación un gran ejemplo, por ejemplo, AH da el significado del ácido, el agua da el significado de una base. La sola es igual que una base y el H3O es igual que un ácido. Bueno, a continuación va a seguir mi siguiente compañero. Muy buena explicación del compañero Martín. Bueno, hace unos momentos les expliqué cuál es el concepto de ácidos y bases en Arrhenius. Ahora les daré una breve explicación del concepto del pH. El pH, abreviatura de potencial hidrógeno, es un parámetro muy usado por la química para medir el grado de acidez y alcalinidad o más bien de todas las sustancias. ¿Sí? Nos enlazamos con nuestra compañera Leslie Palma, que nos estará transmitiendo dentro de las instalaciones del CCH Vallejo. En este reportaje les voy a enseñar cómo medir el pH. Una manera de medir el pH es utilizando papel de tornasol. Este es un papel tratado que se vuelve de color rosa cuando es sumergido en una solución ácida y de color azul cuando es sumergido en una solución alcalina. El color del papel tornasol dependerá de la acidez de la solución y puede ser utilizado en cualquier tipo de solución. Otra forma de medir el pH es con el medidor de pH llamado pHímetro y un par de electrodos. Estos electrodos generarán una corriente eléctrica que dependerá de la cantidad de iones hidrógeno que posea o de la acidez de la solución. Reportera. Bueno, ahora nos enlazaremos con Diana en otros lados de las instalaciones del CSH. Esto es pH.
pH es una recta numérica que va de 0 a 14, la cual su punto medio es el 7, que son las sustancias neutras. Cuando del 7 hacia el 1 son las sustancias ácidas, las cuales tienen un pH muy alto. Y del 7 hacia el 14 son las sustancias bases, las cuales tienen un pH muy bajo. Y pues el pH se mide, se puede encontrar el número del pH en la suma o multiplicación, que puede decir, un ejemplo sería 10 menos 14, el pH sería menos 14, dado que el pH siempre tiene que tener su símbolo de menos. Bueno, pues esto es todo, regresamos a la. ¡Estamos al aire! ¿Usted qué ve? Bueno, perdón, disculpen, es que ya estaba, ya quería. Bueno, Ya le tocaba. ya le tocaba eso. Gracias. Usted que ve también. Bueno, en unos momentos nos vendrá con nosotros un especialista. Bueno, les presento a mi especialista. Sí, Miguel, nuestro especialista. Muy buenas tardes. Le voy a hacer una pregunta muy breve. ¿Qué pasa si el pH del suelo está por debajo de los 5.5? Bueno, simplemente el pH del suelo por debajo de los 5.5 grados podría tener como resultado rendimientos de residuos y hacerle mucho daño al cultivo. Para la reforestación del suelo indicado. Bueno, pues una buena reforestación tenemos que saber cuál es el pH indicado en el suelo. El pH más, ¿cómo se los podría decir? Pues para que pueda haber una mejor reforestación es el pH con número 10, el cual tiene más minerales y nos sirve porque no es ni tan ácido y tampoco es muy base, dado que los ácidos para los suelos no da a crecer buenas plantas. Las únicas plantas que pueden crecer con la acidez son las carnívoras y varias de estas especies. El pH menor de 10 pues sí daría en algunos cultivos, pero no exactamente en la reforestación. Y menor de 7 pues ya serían muy ácidos, eso sí, ¿no? Y pues ustedes ya No tendría muchas. La siguiente pregunta la va a hacer mi compañero Miguel. Doctor, ¿cuál sería el lugar para la tierra en donde sea mejor la reforestación? Bueno, pues en los lugares más indicados para esta reforestación serían las tierras que están cerca de los volcanes, dado que tienen una muy alta cantidad de azufre y de minerales. yo creo que lo que todos los televidentes están esperando es que nos diga un buen consejo para la reforestación en estos casos. Bueno, pues una reforestación adecuada pues se podría dar dado que antes de ser reforestado esa tierra fue deforestada y pues esto dio a que la tierra se secara y no hubiera los suficientes nutrimentos, dado que los árboles cuando se le caen sus hojas, las hojas caen y entre más montones se hagan hacen como un tipo de compuesto que el suelo lo absorbe y hace que los árboles tengan ese buen crecimiento. Y pues otro consejo sería
que tendrían que regar muy bien ese lugar si quieren hacer la reforestación, porque los suelos, para que los árboles tengan un buen crecimiento, necesitan tener mucha agua. Muchas gracias, especialista. Continuamos en hechos pH. ¡Estamos al aire! Muchas gracias por la información, especialista Diana. Ahora nos enlazamos del otro lado del estudio con nuestro compañero Martín. ¡Estamos al aire! Muchas gracias por esta presentación, Miguel. Bueno, ahorita estamos aquí con un especialista se llama Juan Fernández. ¿Y por qué estamos guapos el día de hoy? Dígame, Juanito Fernández, ¿qué problemas hay con el pH? Mi nombre es Juanito Fernández. Y sí, estoy muy guapo. Bueno, hablando del problema del pH y del suelo. Gracias. Ok, hablando del problema del pH y del suelo, el problema que tenemos es de que la mayoría del suelo es ácido. Si bajamos la acidez del suelo, el suelo sería más fértil, o sea, si elevamos el pH del suelo. Y así habría más cultivos. Y aclarando todo, ¿por qué le dijiste guapo, ¿Por qué le chiflaste? Tú eres mío. En fin. Bueno, hablando de otras cosas, le tengo que hacer otra pregunta. Dígame. Dígame usted. ¿Cómo podemos solucionar el problema del suelo? En esponja, conductor. A ratito lo agarramos. Bueno, resolviendo a su pregunta que usted me hizo, afirmativamente sí podemos detener este problema. Muchos campesinos para su cultivo ponen cal encima del suelo para que sea más fértil, afectando los primeros centímetros de la tierra. Pero para llegar más a las raíces y todo eso, se le mete potasio al goteo, bueno, al sistema de riego, y así producir un mejor cultivo. Buenas tardes. En este momento le vamos a hacer unas breves preguntas a mi compañera o colega Leslie. Hola. Y también les presento a mi colega Martín. Bueno, especialista Leslie, ¿me puede explicar cuál es la importancia del pH del suelo para un crecimiento eficiente en las plantas? En primer lugar, debemos saber que el pH es la forma que tenemos para medir el grado de acidez o alcalinidad de la tierra. Esto lo sabremos por la cantidad de iones de hidrógeno que esta posee. Es recomendable o es importante que antes de utilizar algún tipo de fertilizante para adecuar el pH, sepamos el grado de acidez de la tierra, y una vez conocido este dato, debemos saber o informarnos del tipo de plantas más adecuadas para nuestro jardín. Es muy importante saber el pH para las plantas para que puedan tener un crecimiento eficiente. Y también les recomiendo que midan el pH en diferentes terrenos, o en diferentes lugares del terreno, sobre todo si es bastante amplio. Muchas gracias, señorita. Bueno, otra pregunta. ¿Qué importancia tiene el pH en la nutrición? Todas las plantas son afectadas y existen valores bastante extremos del pH. Si existen valores extremos del pH, en valores hay pero también hay un grado de tolerabilidad de las plantas para los valores del pH. Hay plantas que crecen muy eficientemente en distintos valores del pH, mientras que otras
se ven afectadas muy fácilmente y en pequeñas variaciones. La actividad microbiana ocurre principalmente en los valores de pH de 5 a 7 y cuando los nutrientes nitrificantes en un grado que no está en ese rango de 5 a 7 del valor de pH, los nutrientes nitrificantes morirían. Los nutrientes para las plantas disponibles dependen del valor del pH. Y los nutrientes para las plantas disponibles dependen del valor del pH. En valores bastante bajos del pH, algunos elementos indispensables, como el calcio, el fierro, molibdeno y el magnesio, estarían muy poco disponibles, mientras que otros, como el aluminio, el fierro y el magnesio, podrían alcanzar un nivel que podría llegar a ser tóxico para las plantas. Es por esto que es sumamente importante saber la acidez de la tierra o del suelo y la toxicidad de algunos elementos que podrían ocasionar una buena producción de las plantas. Gracias, señor. Continuamos con este noticiero. Señorita Leslie, tenemos más preguntas sobre usted, ya que es una gran especialista, acerca de la importancia del pH sobre el cultivo de las plantas. Un pH adecuado es importante para un buen desarrollo de todas las plantas. Un pH adecuado podría impedir la absorción de los nutrientes, ya que estos no se encuentran dispersos en el suelo y las raíces no los podrían absorber, tal como ocurre en el caso del hierro. Se sabe que los suelos ácidos ocasionan problemas de crecimiento, ya que impiden la absorción de nutrientes como el calcio, el potasio, el magnesio, y al mismo tiempo aumenta los minerales que son tóxicos para las plantas, como el manganeso, aluminio y el cobre, además de que suelen presentar exceso de sodio y boro. Los organismos nutrificantes para la tierra, los organismos buenos para la tierra, como son los gusanos de la tierra, no pueden vivir en suelos ácidos. Sin en cambio, algunos nutrientes y hongos que son buenos para algunas plantas sí pueden desarrollarse muy bien en este tipo de suelos. Sí. ¿Y cuál es el pH ideal? para el pH? Un pH ideal es aquel que corresponde a las características particulares de una planta. Sin embargo, podemos decir que un pH ideal se encuentra alrededor del 7, pero existen plantas que pueden desarrollarse en algunas variaciones del pH alrededor del 5.5 y del 7.5. Es curioso cómo los diferentes tipos de pH pueden hacer que las plantas cambien. Como un ejemplo de hierro, el exceso de hierro hace que las hojas de las plantas se vuelvan de color amarillo. Muy buena explicación. Es una gran información para que todos los televidentes que nos ven, saludos a mi abuelita, O más bien la tele. Sí. Se puede decir que esto es todo por hoy en Hechos pH. pH. Why I always keep